Muy buenas noches, estimadas almas en pena. Muchas gracias por volver a mi canal, escuchar mis historias y compartirlas con sus amigos. Esta noche les traigo una historia muy maldita. Espero que cuando terminen de escucharla, se volteen, miren a su sombra en la pared y confirmen que no tiene vida propia. Comencemos. Vamos a un lugar donde las sombras proyectan luz, me dijo, y me ofreció una línea de polvo negro sobre un trozo de espejo. La había conocido en un bar cutre en las afueras de la ciudad, unas horas antes. Tomamos algunas cervezas y compartimos un cigarrillo mientras caminábamos por unas vías del tren abandonadas hacia su edificio. Era una noche de viernes perfecta, hasta que ella aspiró una línea de ese extraño polvo negro cristalino y quiso que yo también lo hiciera. Todo eso pareció una especie de ritual de iniciación, algo que debería hacer antes de que me invitara a subir a su casa. Pensé en todas las malas decisiones que me habían llevado hasta aquí y pensé que una más no podía hacerme mucho daño. Sentí un extraño frío extenderse dentro de mí mientras inhalaba. Estábamos saliendo del ascensor cuando la sustancia empezó a hacer efecto. Todos los colores desaparecieron. Las lámparas del pasillo emitían una extraña luz, oscuridad en lugar de iluminación, un débil resplandor blanco, un brillo de sombras que se disolvía en los rincones más sombríos. Dudé en dar un paso en el abismo que se había abierto frente a mí, pero ella me jaló del brazo. ¡Vamos!, susurró. Sus ojos eran de un negro profundo. Como un sonámbulo, la dejé que me guiara a través del vacío, hacia su apartamento. Debía de estar completamente a oscuras en el interior, porque me pareció cegadoramente blanco. Encendí una lámpara, bañando la habitación en completa oscuridad. La única iluminación provenía de nuestras propias sombras. Me quedé medio hipnotizado por la forma en que bailaban las sombras en la pared mientras nos besábamos. Sin embargo, vi como el resplandor debajo de la cama iluminaba mis pies desnudos y sentí como el miedo me invadía. ¿Qué diablos estaba pasando? Solo ve al baño, me dije a mí mismo. Salpica un poco de agua fría en tu cara y se te pasará, como siempre. Mientras lo hacía, me di cuenta de que el polvo negro también había afectado mis otros sentidos. El espejo sobre el lavamanos era un agujero negro interminable desde el que soplaba una brisa fría. Me incliné hacia adelante y me di cuenta de que el espejo no estaba vacío. Había pequeños puntos brillantes, como estrellas, parpadeando en su interior, y podía escuchar pasos y voces que venían desde ese oscuro abismo. Instintivamente estiré la mano, y donde mis dedos deberían haber tocado el vidrio del espejo, mi mano entró por completo. Pude palpar con mis dedos esa densa oscuridad. Los susurros que venían desde el espejo de repente se hicieron más fuertes y me di cuenta de que algunas de las formas brillantes se estaban moviendo. A medida que se acercaban, dejaron de parecer estrellas. Parecían personas hechas de brillante oscuridad. Estas personas se estaban acercando a mí a toda velocidad. Me di cuenta de que si yo podía entrar al mundo del espejo, lo que sea que estuviese dentro de él también podría salir. Salí corriendo del baño, cerré la puerta y casi grité cuando vi la extraña y alargada figura humana brillando frente a mí. Era mi sombra, mi propia sombra hecha de luz. Un viento frío azotó el apartamento. Me estremecí y me pregunté cuándo pasaría el efecto, si es que alguna vez lo haría. Mis ojos se desviaron hacia nuestras sombras en la pared. Se estaban abrazando igual que nosotros, o casi, porque sus movimientos, me di cuenta con horror, estaban ligeramente desincronizados. O tal vez más que eso. Era como si ahora nosotros fuéramos títeres y nuestras sombras tiraran de nuestros hilos. Intenté alejarme y me di cuenta de que no podía hacerlo. Mi sombra me mantenía en su lugar. Estaba tomando el control. Vi el mismo miedo e impotencia reflejados en el rostro de la chica, mientras su sombra hundía sus dientes en la mía, retorciéndose y arañando la oscuridad a nuestro alrededor. Ojalá todo hubiera terminado ahí. Ojalá hubiera terminado cuando me desperté horas más tarde, vomitando un líquido negro sobre la ventana del coche de mi mejor amigo.
No podía recordar haberlo llamado para que me recogiera. Él me dijo después que yo temblaba y deliraba sobre sombras y que no parecía que me hubiera vestido yo mismo. Él no recordaba haber visto vías de tren ni ningún edificio de apartamentos. Pensé en lo que esto podría significar mientras limpiaba la ventana de su carro. Cuando tiré las servilletas manchadas de negro en la basura, noté que la oscuridad a su alrededor adquirió un débil resplandor blanquecino. Me metí en la cama con una fiebre altísima, temblores y la peor resaca de mi vida. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de luchar contra algo, pero yo no sabía muy bien contra qué. Mantenía la habitación bien iluminada e intentaba evitar mirar demasiado cerca a las sombras que estaban en la pared. Parecían muy diferentes ahora, más vivas. Agotado como estaba, pensé que dormiría profundamente cuando cayera la noche, pero en cambio, me encontré despertando una y otra vez en una extraña oscuridad. Me volví a acostar y cerré los ojos. Por supuesto, la droga aún no había desaparecido. Todos esos tics y espasmos extraños eran simplemente efectos secundarios. Todo lo que tenía que hacer era esperar y desaparecerían. Pero luego desperté con mi mano buscando torpemente la puerta principal. Me detuve con náuseas en el estómago. Todo lo negro se volvió blanco y lo oscuro se volvió luminoso. Voces lejanas resonaron en la habitación y la temperatura bajó de un golpe. No sabía si ese polvo negro me estaba haciendo ver cosas o si simplemente me estaba mostrando lo que siempre había estado allí. Me deslicé en silencio hacia la conversación susurrante que seguía escuchando. Mirando alrededor de la pared de la cocina, vi que un par de figuras hechas de sombra y luz de repente se detenían y me miraban. Tenían formas humanas, pero sus proporciones eran extrañas. Aparte de sus sonrisas negras y dentadas, sus cuerpos no estaban hechos de nada más que luz. Me alejé, dejándolos en la oscuridad luminosa de la cocina, mientras me frotaba los nudillos contra los ojos y esperaba que todo fuese un horrible sueño. Pronto, todo lo que veía y oía era lo menos que me preocupaba. Estaba más preocupado por lo que mi cuerpo estaba haciendo sin mi permiso. Usé un par de correas para atar mi tobillo derecho y mi muñeca izquierda a la cama. El cuero se incrustaba en mi piel, pero al menos sería más difícil que me moviera sin darme cuenta. Desperté con el implacable zumbido de mi alarma de trabajo. Me había quedado dormido todo el domingo. Me sentía débil y febril, pero vivo. Mis sentidos estaban normales, o casi. Mientras arrastraba mi cuerpo a través de mi rutina matutina, no podía dejar de mirar mi sombra. Parecía como más densa, más oscura. Sentía su atracción, esforzándose contra mi voluntad como un perro tirando de su correa. Si me distraía o me despistaba, miraba hacia abajo para encontrar mi propia mano arrastrándose por la mesa hacia mis llaves, como una especie de horrible araña ciega. Quería llevarme a algún lugar, y dudaba que ese lugar fuera uno donde yo quisiera ir. Logré reponerme y pasar todo el día trabajando, pero no pude ocultar la verdad. Cada vez estaba empeorando, poco a poco. Las sombras de las personas a mi alrededor parecían diferentes ahora. Mi colega complaciente y sumiso tenía una sombra de extremidades nudosas, delgada y servil, mientras que uno de los líderes del equipo, con una sonrisa lobuna y ojos fríos, proyectaba un reflejo negro más bestial que humano. Mi propia sombra seguía como había estado desde que inhalé el polvo negro. Negra como tinta, sin rasgos y de alguna manera hambrienta. Dejé la oficina y al mirar la puesta de sol en el horizonte pensé en lo afortunado que era de ver color y luz, de que la oscuridad y la luz no se hubieran invertido de nuevo, o al menos no todavía. Me dirigí de vuelta al bar donde había visto por última vez a esa chica. ¿Qué más podía hacer? Lo único que me esperaba en casa era una oscuridad susurrante y correas para atarme a la cama. Había tomado decisiones lo suficientemente malas en mi última visita como para asegurarme de que todos me recordaran. Pero la chica, no tanto. Nadie la había visto antes, o desde entonces. Se me hacía muy difícil concentrarme en las palabras de la gente cuando mis ojos seguían desviándose hacia sus sombras. La sombra ósea y zombie de un adicto a la metanfetamina. La sombra agitada de una mujer que escondía algún horrible secreto. Todas se quedaban muy quietas
y parecían sentir miedo cuando mi propia sombra pasaba cerca. Bebí hasta que las luces chispearon y la música sonó bien. Bebí hasta que no pude ver a nadie. Me desmayé en el baño del bar y luego en un taxi. Cuando finalmente recobré el conocimiento, estaba parado en un oscuro callejón frente a una figura casi invisible en la penumbra. Apenas podía distinguir el contorno de su sombrero de copa y abrigo largo. Solo su mano enguantada de negro era visible, mientras me pasaba un pequeño paquete. Sentí cómo se me helaba la sangre. Le había pedido al taxista que me llevara a casa y en lugar de ello estaba aquí con este extraño hombre. La mano negra me agitó impacientemente el paquete. Cuando lo tomé, la figura retrocedió y pareció desaparecer en la noche. Mirando por encima de mi hombro, obligué a mis dedos a abrir el sobre. Estaba lleno de ese polvo negro. Sin querer hacerlo, deslicé mis manos en el bolsillo de mi chaqueta. Yo ya no quería saber nada de ese extraño polvo negro, así que decidí entregárselo a la policía. No tuve que buscar mucho. Estaba deambulando por las calles deterioradas tratando de averiguar exactamente dónde estaba, cuando las luces rojas y azules de una patrulla parpadearon detrás de mí. Hice todo lo posible para sonreír como un ciudadano ejemplar, en lugar de parecer un borracho sospechoso mirando alrededor de las esquinas en un barrio aún más sospechoso. Los oficiales no parecieron impresionados y se pusieron aún más tensos cuando la farola sobre mí se apagó. Abrí la boca para contarles lo que me había encontrado, pero para mi sorpresa, mi boca se cerró de golpe con un chasquido. La mano que intentaba sacar el paquete de la chaqueta se movió hacia abajo como una garra. ¿Pasa algo aquí, señor?, preguntó el oficial más joven. ¿Qué haces aquí tan tarde? El policía mayor me había rodeado. Mi mano se movió hacia el bolsillo trasero y saqué mi billetera con un movimiento lento y robótico. Creo que nos encontramos con uno de esos tipos que no hablan con la policía, ¿no? ¿Es así? Mi cabeza se sintió hacia arriba y hacia abajo. Mi mano extendió mi billetera como una garra de metal sosteniendo un premio. Voy a comprobar esto. El policía cogió la billetera y miró mi identificación. Me di cuenta que ambos tenían miedo. ¿Y quién no lo tendría? Con esta sonrisa extrañamente congelada, esos movimientos antinaturales y ese silencio inquietante, parecía algo directamente salido de una leyenda urbana. La calle en ruinas y desolada tampoco ayudaba mucho. El joven oficial trató de ocultar su nerviosismo bajo una avalancha de preguntas. Se acercó mucho a mi rostro, pero incluso con sus gotas de saliva golpeando mis mejillas, no pude cambiar mi expresión de amplia sonrisa. Mi sombra no lo permitía. El oficial volvió con mis documentos, y el policía más joven se sobresaltó ante cada sonido. Susurraron entre ellos por un momento, y luego el oficial mayor me tendió mi billetera. Ya puedes irte. Y de repente, ya era libre. Mis brazos, mis piernas. Podía moverme. Oficial, tengo este polvo, comencé a decir, pero fui interrumpido por el grito del oficial joven. El oficial se retorcía, agarrándose el cuello como si alguna bestia horrible intentara aplastar su rostro entre sus mandíbulas. El oficial mayor sacó su pistola y la apuntó hacia mí. Levanté mis brazos y me tiré al suelo. «No, por favor, no estoy haciendo nada», supliqué. Y era la verdad. Yo no estaba atacando al joven policía. Mi sombra era quien lo estaba haciendo. Bajo la luz amarilla de los faroles de la calle, pude ver cómo mi sombra se extendía monstruosamente hacia la suya, mordiéndola, arañándola con dedos anormalmente largos, tal como la sombra de esa chica había hecho con la mía. Ella me había infectado, y ahora yo lo estaba infectando a él. «¡Gustavo!», el oficial mayor gritó. «¿Qué te pasa? ¿Qué está sucediendo, Gustavo?». Mientras Gustavo perdía el conocimiento, mi sombra se deslizaba hacia atrás y retomaba el control. Sentí mis articulaciones endurecerse mientras aplastaba mis débiles intentos de resistir. Mientras el oficial mayor se inclinaba sobre su compañero Gustavo y reportaba el ataque, mi cuerpo se levantó de un salto y comenzó a correr, por su cuenta. Mis piernas no pararon de correr, sin importarles el daño que les estaba haciendo al resto de mi cuerpo. No había forma de que el oficial mayor pudiera alcanzarme,
y la niebla era demasiado espesa para que apuntara su arma con precisión. Corrí kilómetros antes de colapsar frente a un contenedor de basura. Mis piernas ardían, pero mis manos se pusieron a trabajar agarrando cartones y trozos de periódico. Mi sombra estaba construyendo un nido para nosotros. Sentí que me estaba arrastrando hacia él. Mi cuerpo se encogía y supe lo que mi sombra quería. Shh, parece susurrar. Duerme. Déjame hacerme cargo. Desearía poder decir que luché contra mi sombra. Desearía poder decir que seguí esforzándome hasta que mi voluntad se rompió por completo. Pero no lo hice. Simplemente cerré los ojos. Cuando desperté, volví a tener el control. Mi sombra seguía dormida. Había gastado toda su energía para controlarme. Pero yo lo sabía. Ahora que había abierto la puerta, ella podría tomar el control cuando quisiese. ¿Qué hacía mi sombra con mi cuerpo mientras dormía? ¿Habría hecho con algún pobre desconocido lo que la chica había hecho conmigo? ¿Podrías conocer a alguien nuevo algún día? En un bar, en una aplicación de citas o simplemente caminando por la calle. Al principio parecerá ser tu amigo. Incluso podrás pasar con ellos el mejor momento de toda tu vida. Pero en algún momento de la noche, te ofrecerán un fino polvo cortado en línea sobre un espejo. Te ofrecerán llevarte a un lugar donde las sombras proyectan luz. Para entonces, es probable que estés un poco borracho o simplemente enamorado. Tus inhibiciones estarán más bajas y podría ser tentador decir que sí. Pero considera mi advertencia. No querrás ver lo que te espera al otro lado del espejo. Esta es una historia de John Verdify. Para más relatos como este, encontrarán el link a su libro en la descripción. Si te gustan estas historias, por favor considera suscribirte. Tu like o tu comentario me ayudan a promover el canal a otras personas a las que también podría gustarle. Yo soy Claudia, y en el próximo episodio te seguiré trayendo los secretos más oscuros de la cripta.